Él es el presidente de la encuestadora nacional Datincorp, Jesús Ejía. Con él vamos a analizar el panorama ante los últimos hechos registrados en el país. ¿Cuál es el destino de Venezuela? Te dejamos esa responsabilidad a ti, que tú lo ibas a decir hoy acá en Bajo la Lupa. Me gustaría que comenzaras, bueno, con tu análisis, pero también con el tema de las marchas, porque yo recuerdo que el 2 de septiembre del año pasado, luego de aquella movilización del año pasado, tú ofreciste unas declaraciones diciendo que el país se iba a enrumbar hacia un despertar por esa movilización, pero la situación fue otra. Otra vez se está tratando de retomar las calles, la oposición, y conquistar ese capital que se había ido. Bienvenido a Bajo la Lupa. Muchísimas gracias, saludos cordiales a todos los oyentes y bueno, gracias por la invitación. Bueno, me hiciste una pregunta, ¿no tienes más sencillo? Te dejo esa responsabilidad. Bueno, no, en primer lugar, evidentemente que la calle vuelve a recalentarse. Creo que el gobierno cometió un gravísimo error capital, un acto de torpeza impresionante, cuando se burló de la oposición y de los negociadores en las pasadas conversaciones de diálogo, en el pasado diálogo, cuando tuvieron la oportunidad de encaminar al país a puntos de encuentro. Pero el gobierno lo que hizo fue burlarse de todos allí. Adquirieron compromisos que finalmente no fueron cumplidos. La propia Iglesia Católica y el Vaticano lo señaló de esa manera. Prometieron liberar presos políticos, por ejemplo, convocar las elecciones. Inclusive se planteó en algunos momentos la paridad en la sala constitucional. Y nada de eso se cumplió. No cumplieron nada. Al parecer, lo que querían era ganar tiempo. Ellos creyeron que al desmovilizar la oposición, error cometido por la oposición, por cierto, porque después de aquella gigantesca manifestación del 1 de septiembre, una vez que el gobierno, a través del Tribunal Supremo y el CNE deciden invalidar la convocatoria de un referéndum revocatorio, ok, están en su derecho de patalear y de presionar, pero por lo menos da espacio para entendimientos, porque ya no puedes más. O sea, esto es un gobierno agotado, esto es un gobierno podrido por los cuatro costados, esto es un gobierno que no está en capacidad de producir nada bueno, y cada idea que se le ocurre para mejorar algo, le surgen 10 problemas nuevos. Es decir, está en un proceso donde todo lo que haga a partir de ahora le va a salir mal, porque ya están estructurados de una manera incorrecta. Es decir, hay fallas de origen. Y una de las fallas de origen es ese bendito proyecto socialista que no funciona en ninguna parte del mundo y que ellos están empeñados porque sí hacerlo. Durante 17 años vivimos la ilusión de que sí era posible el socialismo, por supuesto, porque teníamos un barril del petróleo a $100 el barril y hacía posible, pues cualquiera mentira la convertían en verdad, o el carbón lo convertían en oro, y las ideas más obsoletas y, digamos, moribundas del mundo las convierten en las ideas más novedosas del mundo. Cuando hay dinero. Cuando hay dinero. Y además tenían otro poder en la mano, que era el liderazgo de Chávez. Sin duda alguna tenía un gran liderazgo. Entonces ese liderazgo individual, combinado pues con el poder económico que manejaban, hacían posible, o por lo menos hacían creíble, la factibilidad de un gobierno socialista siglo XXI en Venezuela. Y todo eso fue una fantasía. Y el despertar lo estamos viendo ahora. Cuando se bajan los precios del petróleo, cuando no tienen el liderazgo de Chávez, están frente a su propia verdad, y esa verdad es dura, esa verdad es amarga, esa verdad es horrenda, y estamos viendo la cara más horrenda de este proyecto político, porque no hicieron más que repartir irresponsablemente los recursos de la nación. Empezaron a regalar de todo tipo de cosas. El presidente de la República, operando como si fuese un gran emperador, se paraba en la vía y veía a alguien que tiene un carro viejo. No, yo te cambio el carro. Pero ¿con qué dinero lo estás cambiando? Lo estás cambiando con el dinero mío. Y vamos a construir viviendas. Entonces, viviendas
a granel para mucha gente, en su mayoría funcionarios del partido de gobierno, y en su mayoría son dineros que no son rescatables. O sea, es un dinero que el Estado venezolano no va a recuperar jamás. El otro día el presidente en una cadena nacional estaba entregando la vivienda a una señora de Barlovento. Se supone que esas casas se tienen que entregar para que la gente las pague. Y se supone que la gente tiene que tener capacidad de pago. Y la señora que está recibiendo la vivienda, después de darle las gracias al presidente Maduro, le dice: bueno, presidente, ahora deme trabajo, pues yo no tengo trabajo. Necesito trabajar, porque con que muy bonita la casa, pero yo tengo que mantener a los muchachos. Claro, tiene que comer. Entonces, pienso que ese reparto irracional, irresponsable de los recursos de la nación, hoy día hace falta, porque ese dinero que se invirtió en la Gran Misión Vivienda, es el que hace falta para poder resolver el tema de las medicinas, para poder resolver las materias primas para la industria venezolana, y en fin. Otro ejemplo fue una señora que en cadena nacional, el presidente de la República, es que le pasan cada cosa al presidente. Y entonces la señora dice: bueno, mire, no estaba recibiendo ninguna vivienda, y era una vedel de un colegio, y le dice: mire, presidente, yo no he podido enviar a mis hijos al colegio porque no tienen que comer. Además, yo soy damnificada de Vargas y todavía no me han dado una vivienda. Entonces yo digo: ¿a quién le dieron las viviendas? Se suponía que esas viviendas, los primeros beneficiarios eran las personas en mayores niveles, con mayores niveles de pobreza, y los que estaban en los albergues, producto del deslave de Vargas y inundaciones, y personas que perdieron sus viviendas. Entonces tú ves que todo ha sido una cadena de desaciertos donde no vas a encontrar ningún resultado tangible. Aquí no se trata de si tus intenciones son buenas o malas. Yo no voy a entrar a emitir juicios de valor acerca de las intenciones del presidente Maduro, ni creo que el presidente Maduro esté actuando de mala fe. Simplemente creen lo que está haciendo, creen que sí es posible ese socialismo tipo Cuba y Fidel Castro y Raúl Castro, cuando sabemos perfectamente que ni Cuba soporta aquello. Entonces, yo digo, ¿hasta dónde piensan llegar? Entonces, volviendo al tema de las oportunidades que ha perdido el gobierno de manera estúpida echó al suelo todo aquel proceso de diálogo, y la oposición, que ahora está curada en salud porque no confía en ese interlocutor, se lanza a la calle de nuevo a presionar porque el gobierno decide, por voluntad propia, caer en la tentación indebida de una dictadura. Y me dirán: bueno, pues estás exagerando, estás en un programa de radio donde estás diciendo todo lo que te da la gana, ¿qué dictadura es esta? Le digo: es que las dictaduras no todas son iguales. Las dictaduras tienen sus niveles. Es decir, yo digo que están cayendo en la tentación de la dictadura, más no he dicho que estamos en una abierta dictadura típicamente militarista, de las que conocimos nosotros cuando Pinochet, por ejemplo, de los dictadores argentinos, chilenos, brasileros, uruguayos, paraguayos. No es la típica dictadura militar, es una dictadura sui generis, una dictadura atípica, una dictadura que está caracterizada por algunos elementos puntuales. Por ejemplo, disolver la Asamblea Nacional, primero de hecho, que estaba disuelta. Ninguna de las decisiones de la Asamblea Nacional eran vinculantes, ninguna. Y luego la disuelves de derecho con la decisión reciente del Tribunal Supremo, que por más que hayan rectificado, el tribunal sigue diciendo que la Asamblea está en desacato, o sea, sigue ilegal. Mantiene el desacato a la Asamblea. Mantiene el desacato a la Asamblea, cuando quienes están en desacato son ellos. Ellos están en desacato a la Constitución Nacional. Es más, muchos de ellos fueron escogidos y electos o seleccionados de una manera irregular. Todos los nombramientos que hizo la Asamblea Nacional a finales del año, en diciembre, el 23 de diciembre del año 2015, donde eligieron a Calixto Ortega, que decir que Calixto Ortega es un magistrado imparcial es una mamadera de gallo. De igual que decir que Tarek William Saab es un defensor del pueblo imparcial es una mamadera de gallo. Entonces, tú te das cuenta que ellos, desde el primer momento en que la oposición gana las elecciones parlamentarias, inmediatamente activaron todos los dispositivos para inhabilitarla. En primer lugar,
desconocieron el resultado de las elecciones de Amazonas. Bueno, entonces a estas alturas no han convocado tampoco las elecciones para escoger los nuevos. Y en base a eso es que se sustentaron hacia la sentencia esta contra el desacato a la Asamblea Nacional. Ahora, tú como estratega político, ¿por qué el gobierno, si se quiere mantener en el poder, no realizar las elecciones este año, porque ya incluso lo ha dicho el mismo presidente que es para el 2018, ¿por qué sale con esta sentencia y viene todo este efecto internacional que está puesto los ojos en Venezuela? Mire, pues es que ellos están desvariando, ellos no hayan que hacer ya con el tema, con la crisis, no hayan que hacer. Ellos tienen un atascamiento en materia económica que no es producto de una crisis económica como tal, sino que en Venezuela lo que es una crisis de confianza. Nadie se atreve a invertir en Venezuela. Mientras está en esta cantidad de personas que están ahí en el gobierno, enloquecidos, cometiendo tonterías por un día. Hoy invitan a los inversionistas que vengan al país a invertir, pero horas antes empezaron a expropiar panaderos. Tú no puedes dar mensajes bipolares. Tú tienes que tener un mensaje coherente. Los chinos fueron coherentes en su paso hacia el capitalismo. Los chinos más nunca hablaron contra el capitalismo, más nunca tuvieron un discurso antiimperialista, más nunca tuvieron un discurso contra los Estados Unidos. Entonces, el presidente Xi Jinping acaba de concretar pues, un encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca en los próximos días, porque ellos entienden que estamos en un mundo multipolar, en un mundo donde ellos tienen oportunidades, que el famoso imperialismo, si existiera de verdad el imperialismo, los Estados Unidos no le comprarían ni siquiera un camisón a los chinos. Y sin embargo, quien recupera al socialismo chino por la debacle humanitaria que tenían, producto de la hambruna que había en China, fueron los Estados Unidos y los empresarios estadounidenses. Es decir, que el capitalismo salvó al socialismo de una tragedia. ¿Cómo venderle entonces eso a este país en este momento donde, bueno, tuvo una participación fuerte? Porque tú mismo lo has señalado, Hugo Chávez llegó al poder por una situación que venía deteriorándose en el aspecto político y social también. Ahora la revolución se enfrenta a ese mismo fantasma de esa época, porque hay un rechazo por el tema de las medicinas, el tema de la comida, el tema de que el dinero de verdad no alcanza para nada, Jesús. Aquí un kilo de azúcar vale 4.300 bolívares, un kilo de arroz 5.000. O sea, y para conseguir un kilo de harina de trigo, para hacer una tortica a una persona, a un niño, te la están vendiendo en 5.000 bolívares cuando el precio es 1.200 bolívares. Eso por la medida chiquita, sin dejar el cartón de huevos que, bueno, ya se salió de la faz. ¿Crees tú que con la situación como está en estos momentos, otra vez las marchas en las calles, la presión internacional, se pueda lograr realmente elecciones para este año? Y esa es la salida para la crisis en Venezuela. Vamos por partes. En primer lugar, no es que los precios están altos, los precios están comenzando a sincerarse después de muchos años de estar reprimidos de manera artificial por decretos gubernamentales con un control de precios indebido. Una economía libre no puede existir eso. El problema no son los precios, el problema son los ingresos de los venezolanos. Entonces los venezolanos tienen que tener mayores ingresos, tienen que tener trabajos dignos, tienen que tener un trabajo que les permita comprar sus cosas sin mayor problema. Ese es el punto clave aquí. Y mientras no tengamos una economía vigorosa, una economía productiva, una economía que esté en... Y Venezuela tiene con qué, por Dios. Todos sabemos que esto es un país que tiene un potencial gigantesco, pero con un gobierno que está desvariando, que está enloquecido, que no genera confianza, aquí no vamos a poder avanzar. Entonces ahí es donde viene el tema de lo que hay que hacer a partir de ahora. Ya lo vas a decir que hay que hacer a partir de ahora. Jesús Egía, presidente de la encuestadora nacional Datincorp, analista, asesor político, asesor de campaña gubernamental, está con nosotros acá. Habíamos quedado en el tema de qué hacer, ¿no? Y también en este momento, como está la situación, hay gente que dice que los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos. La presión internacional, no, algunos dicen que no tiene un peso, otros dicen que pudiera darle un giro a esto. ¿Qué piensas tú? Mira, cuando un gobierno disuelve la Asamblea Nacional y evita la cohabitación de los poderes y gobierna casi que por decreto, cuando un gobierno interrumpe el calendario constitucional de los procesos electorales, es decir, los gobernadores duran 4 años, ni un día más ni un día menos, a menos que haya un referéndum revocatorio.
pero un gobernador no puede durar un día más de lo que está previsto en la Constitución. Y este gobierno, de una manera displicente, les extiende el periodo hasta la que les dé la gana, hasta que ellos se puedan recuperar política y electoralmente. Entonces, cuando a mí me convenga es que yo voy a convocar las elecciones. ¿Qué es eso? Un gobierno que de pronto empieza a poner todos los obstáculos para que los partidos políticos se legalicen. En vez de contribuir para que surjan partidos políticos, porque esa es la democracia, ponen obstáculos. Y encima de eso, hacen presiones indebidas sobre los medios de comunicación cuando no los compran, cuando los chantajean, cuando los presionan. Entonces, si eso no se llama dictadura, ¿cómo se llama? A eso se debe parte del silencio mediático que hay en algunos medios de comunicación. Pero por supuesto, a favor del gobierno ha jugado mucho el tema de los medios. Sin embargo, las redes sociales han sido el gran aliado de los factores de oposición. Pero no es la idea. El tema es que los chavistas, de Eudelis, los chavistas, los que están en el gobierno, no entienden que llegó la hora ya de retirarse. No entienden que ya es momento de pasar a otro nivel de la vida política. Lula da Silva se lo dijo a Nicolás Maduro y a Chávez se lo decía a cada instante. Los gobiernos eternos no funcionan y pasar a la oposición muchas veces es recomendable. Al chavismo le conviene con urgencia, para evitar desaparecer de la faz de la tierra, porque es que si siguen por donde van, el país los va a terminar odiando de una manera irreversible. Le están haciendo un daño terrible a la nación. Tú tienes que reestructurarte de alguna manera, tú tienes que rehacer tu proyecto y nunca lo vas a poder hacer de una manera correcta estando dentro del poder. Porque el poder genera demasiadas distorsiones, el poder genera demasiados obstáculos para que tú puedas generar un proceso de crítica y autocrítica sincero, para decirlo en términos de ello, un proceso de crítica y autocrítica revolucionario, para que tú puedas rehacer tu juego en otras condiciones y vuelves al poder. Los sandinistas lo entendieron de alguna manera y volvieron al poder. Claro, tanto tiempo en el poder genera muchos vicios. Pero en cualquier sector, esa reelección indefinida es muy dañina para el país. Los pueblos se cansan hasta de los buenos gobiernos, por Dios. Sí, señor, así Eso no es bueno. Sí. Entonces ya 18 años en el gobierno y creer que pueden seguir más. La alternabilidad del poder. Entonces, lo que más le conviene en términos de proyección histórica al chavismo es en este momento decir, bueno, señores, convocamos las elecciones porque así lo establece la Constitución, las elecciones de gobernación, que perdieron 20 gobernaciones de 24. Bueno, que está bien. Esa es la proyección que hay. ¿Tienes tú? Y hasta pueden perderlas todas, si siguen como van, por terquedad. Entonces, que pierdan casi todas las gobernaciones del país. Bueno, esa es parte de la democracia. Y los gobernadores tendrán que gobernar, los nuevos gobernadores, y ver si lo hacen bien. Y los chavistas estarán en la oposición criticando y diciendo que no es así, que debe ser de otra manera. Y entonces, ese es el juego democrático. Pero ¿puede la comunidad internacional incidir en que se hagan elecciones este año? Es la pregunta que en primer lugar, yo no sé por qué alguna gente está presionando a nivel internacional para que se hagan elecciones presidenciales cuando eso no está establecido en la Constitución. Hay que esperar el 2018 como corresponde en ese sentido. La oportunidad de que fuese antes un relevo del gobierno nacional era con el referéndum revocatorio. Ese referéndum revocatorio no se hizo por la razón que sea, ya pudiese haberse aplicado, pero si se va el presidente hubiese quedado el vicepresidente al frente del gobierno. Pero son 6 años de periodo presidencial. Son 6 años de periodo presidencial. Pero las elecciones fueron en el 2013. No, fueron en el 2012 porque se cuenta lo de Chávez. A Maduro le corresponde un tiempo menor. Ah, ok, le corresponde el tiempo menor. Simplemente, claro, porque el presidente Chávez muere y él lo que hace es terminar el periodo. Ah, entonces es para el 2018. El 2018, eso es lo que está establecido constitucionalmente. Entonces son cada 6 años a partir del 2012. Entonces, ¿qué ocurre? Que la oposición tiene que entender que salir a pedir la cabeza de Maduro, aun cuando estén disminuidos electoralmente, ellos conservan un formidablísimo poder de coacción. Formidable poder de ¿Tienen coacción. Capacidad de maniobra todavía el gobierno? Tienen todos los poderes públicos en sus manos, menos la Asamblea Nacional. Tienen las Fuerzas Armadas aún, tienen las fuerzas policiales, tienen casi todas las gobernaciones y las alcaldías aún a su favor. Es decir, el tema, y es lo que yo le he dicho a mucha gente de oposición, ¿en qué tiempo te comerías tú, de Eudelis, un cuarto de pollo? Un cuarto de pollo rápidamente. 15 minutos, 15, 20 minutos. ¿Y una vaca en cuánto tiempo te la comes? Oye, no sé, oye, no tengo ni idea, de verdad.
¿Y un elefante en cuánto tiempo te lo comes? Bueno, si es la pobre Ruperta, que de la del zoológico de Caricuao, bueno, no sé, como 6 meses. Te la comes en un tiempo mucho mayor que un cuarto de pollo y te lo comes en rodajas, en vistecitos. O sea, está hablando de ir rebanando, Entonces, ¿qué ocurre? ¿A quién se parece más al chavismo? ¿A un cuarto de pollo que te lo comes en una sola sentada? ¿A una vaca o un elefante? En esos términos científicos que yo estoy planteando el tema. ¿A quién se parece más al chavismo? Entonces, si el chavismo se parece a un elefante o a una vaca, entonces cómetelo en rodajas. Si le ganaste la Asamblea Nacional, no pienses que de aquí en adelante lo que tienes que terminar es comer todo de una sola sentada. No, un momento. Gánale las gobernaciones, gánale las alcaldías y cuando vengas a verlo tienes contra la pared. Entonces, el tema es que los opositores, no sé si por inmadurez, no sé si por apresuramientos, no sé por qué razón, los opositores no entendieron el año pasado, hoy sí lo entienden, que el foco tiene que ser las elecciones de gobernación. Ahora, que el país va a sufrir mucho, mira, hay que preguntarle a los venezolanos que votaron por Nicolás Maduro, que hoy ya no están votando por él, a los que fueron chavistas. La consigna fue lealtad hacia el comandante Chávez. Exacto, pero entonces el tema es que estamos en un proceso difícil porque el desenlace en Venezuela, que se tiene que aproximar un desenlace, esto no puede seguir así, algo tiene que ocurrir en los próximos días, o bien sea un entendimiento y una negociación entre la oposición y el gobierno, o bien sea que haya una rebelión popular o que haya cualquier cosa. Lo que sí sé es que esto como está ahorita no está funcionando bien y tiene que ocurrir algún desenlace para que el país comience a enrumbarse. ¿Puede el gobierno llegar hasta el 2018? Mira, yo creo que sí. ¿Para el proceso electoral? Yo creo que sí. Es que ellos tienen, si ellos deciden generar cambios importantes, las cosas pues convocan elección de gobernación, respeten el referéndum, respeten a la Asamblea Nacional y seguramente la oposición también va a tener que hacer concesiones, hay que hacer, el gobierno está solicitando préstamos y aprobación para empresas mixtas en el campo petrolero y la oposición es la que tiene el toro agarrado por los cuernos, porque ninguna de esas operaciones financieras internacionales, ninguna asociación estratégica con otras empresas internacionales en materia de petróleo puede darse sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Ese es el aval. Esa es la fortaleza que tiene la oposición en sus manos. En este entonces, momento. Vamos a entrar en un proceso de negociación por el bien del país, donde el gobierno cede, la oposición cede, se ejecutan los procesos electorales en el debido tiempo, se liberan muchos presos políticos, si no todos, y eso le bajaría la presión en estos momentos. Eso fue lo que la mesa de diálogo planteó el año pasado y el gobierno falló, el gobierno no cumplió con los compromisos. Y por eso cuestionaron contraídos. También a muchos opositores. Pero por supuesto, porque cometieron la ingenuidad de sentarse a negociar renunciando al único poder que tenían, que era la calle. Y ahí se trataba, como al buen decir de Diosdado Cabello, a Dios rogando y con el mazo dando. Dialogando y con la gente en la calle. No para ir a Miraflores. ¿Para qué? ¿Para qué? Para provocar una masacre. Eso no tiene sentido. Es simplemente que el país, en su soberano derecho de expresar públicamente lo que siente, porque el derecho a la protesta está establecido en la Constitución, salga a la calle a protestar para que se restablezcan los derechos constitucionales de los venezolanos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Conversamos con el presidente de la Encuestadora Nacional, Datincorp, quien está con nosotros acá, y agradecemos su participación y su visita acá a los estudios. Tú has sido muy claro con el gobierno y también con la oposición, porque en una oportunidad de unos análisis que hiciste, bueno, escuché diciendo, bueno, Jesús parece que le pagará al gobierno porque nos critica tanto a la oposición. En este momento, ¿cómo se está manejando? ¿Cree que la estrategia es correcta? Y en el gobierno me acusan de adeco, opositor, etcétera, etcétera. Pero, o sea, que voy por el camino correcto. Entonces, ahora la oposición, ¿cómo va en este momento? ¿Tú claro, qué has criticado? El escenario ideal hubiese sido llegar a una negociación, un entendimiento a partir de las mesas de diálogo. Nada puede reemplazar el diálogo, nada. Los vietnamitas en plena guerra con los Estados Unidos están sentados en París dialogando. ¿Y tú crees que el gobierno está llamando a diálogo y crees que se deberían sentar de nuevo? Mira, el tema es que yo no sé hasta qué punto el gobierno cree sinceramente en un diálogo para generar cambios. El gobierno no está actuando correctamente, repito, el gobierno está desvariando, pues es que a cada cosa que hace lo que hace es hundirse más.
aplicaron esa decisión del Tribunal Supremo y la reacción internacional fue soberana, eso fue contundente, y eso no es nada para lo que pudiese venir después. Y Venezuela no puede estar jugando al aislacionismo internacional, porque Venezuela es un país que depende mucho del resto del mundo, porque no está ni siquiera produciendo nada internamente. Hay países que pueden aislarse, pero producen internamente y con eso viven ellos. Pero Venezuela no, porque el principal producto de exportación venezolana es el petróleo, y el petróleo es un producto muy sensible internacionalmente. Hay quienes están manoseando la idea de salirse de la OEA dentro del gobierno. Y de solicitar la destitución de Almagro. Eso no va a ser posible. Almagro tiene el apoyo de la inmensa mayoría de los países de la OEA. Hay quienes están manoseando salirse de la OEA. Y lo han anunciado. Y hay quienes están manoseando inclusive un default, no pagar más la deuda externa. El problema es que casi toda esa deuda externa está hecha en bonos, y son bonos que están en manos de muchos venezolanos, y muchos de esos venezolanos son chavistas. Entonces, el gobierno está obligado a dar un viraje radical, a lo cual se niegan tercamente. Caramba, los chinos lo hicieron, los cubanos lo están haciendo, los soviéticos no tuvieron ni chance porque se derrumbaron solitos. Y viendo toda esta situación, ¿por qué se niegan a dar ese viraje en este momento? Para poder hacer fluir un poco la situación. Yo voy a hacer una confesión aquí. Yo creo que la inmensa mayoría de los chavistas saben que ya esto no da para más, pero ellos tienen un temor muy grande de lo que les pueda pasar una vez que abandonen el gobierno y el poder, porque la oposición no ha sido capaz de construir una narrativa, un discurso incluyente, un discurso amigable, un discurso para que los chavistas, para que genere sosiego en el pueblo chavista en primer lugar, y también en muchos dirigentes chavistas. Hay dirigentes chavistas que han cometido errores políticos, sin duda alguna, pero son personas honestas. Yo conozco muchos de ellos, y bandidos hay en todas partes. De un lado y de otro. Muchos opositores me critican que porque yo no puedo estar igualándolo. No, a mí no me vengan con chantaje de ese tipo, porque yo no caigo en ese chantaje. Sí, porque también hay sus corruptos allí, y también otros que la corrupción no es un fenómeno chavista, como tampoco lo es ADECO, tampoco es un fenómeno copellano. La corrupción es un tema país, es un problema de nación. Y mientras tengamos un Estado sobredimensionado, un Estado con altísimas facultades discrecionales, más corrupción habrá. A menos facultades discrecionales, a menos alcabalas existan en el gobierno, menos corrupción habrá. Obvio, lógico. ¿Dónde surgió toda la corrupción generada por el tema de las divisas? Porque hay control de cambio. De no haber control, ¿qué corrupción va a haber allí? ¿Por qué se genera problemas de corrupción en el CENIAT? Por el tema de la alcabala que existe allí. ¿Por qué existían unos famosos peajes para sacar un pasaporte cuando no estaba digitalizado y no era por computadora? Bueno, porque había un funcionario que tenía la facultad de dártelo o negártelo. Y el mismo gobierno lo ha experimentado con el gobierno electrónico. Desde que tienen el gobierno electrónico en muchas dependencias del gobierno, ahí bajó la corrupción. Se acabaron los gestores, se acabaron 40.000 cosas. Entonces, entendamos que la corrupción no es un fenómeno de un partido político en particular. Ha habido un enfoque equivocado al respecto. Y yo no voy a caer en ese juego. Yo soy venezolano y me los conozco a toditos. Yo he visto gente involucrada en actos de corrupción que viven en Miami y andan rasgándose a la vestidura como los opositores más pulcros y nobles que hay en el planeta Tierra. A mí no me echan cuento, Qué descaro realmente. Entonces, el tema es que hemos planteado equivocadamente el tema de la corrupción, y los tenemos que enfrentar chavistas y opositores juntos, para enfrentarlo como Dios manda y de una buena vez por todas. Porque ellos son víctimas de la corrupción tanto como lo fue Acción Democrática y Copay en su debido momento. Y cualquier partido que llegue, cualquiera, usted monta esas facultades discrecionales en el Vaticano y al cabo de un año tendremos malas noticias. Porque es así. Entonces es un tema universal y que Venezuela tiene que entromparlo como Dios manda de una vez por todas. Ya está bueno este discurso hipócrita que tienen los políticos venezolanos de acusarse mutuamente de corruptos cuando todo el mundo tiene algo de corrupción también en su interior. ¿Significa que todos los adecos son corruptos? No. ¿Significa que todos los copellanos son corruptos? No. ¿Significa que todos los chavistas son corruptos? No. Y si empezamos a manejar esto de esta manera, yo estoy seguro que podremos empezar a entenderlo. Entonces yo creo que ya la oposición debe ir desarrollando un lenguaje incluyente, de entendimiento, porque entre chavistas y opositores hay más puntos de encuentro que de desencuentro. Lo que pasa es que los intereses de poder son los que impiden sentarse
a entenderse. ¿Esos intereses de poder podrían generar una antipolítica en el país? Mira, los venezolanos no son antipolíticos, que vayan a otros con ese cuento. Los venezolanos les encanta la política. En la América Latina no hay un país que le guste más la política que los venezolanos. Una cosa es que tú estés decepcionada de algunos políticos y otra cosa es que no te guste la política. Yo creo que las cosas no se están sopesando correctamente y ya está bueno, hay que bajarse del ring. Bueno, está bien, tenemos dos maneras de lograr un entendimiento, con muertos o sin muertos. Hay quienes van a esperar los muertos para poder sentarse a negociar perfectamente lo que no pudieron haber hecho sin los muertos. Entonces, yo digo, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Apliquemos sabiduría por el bien de este país que está sufriendo. Hay que parar el sufrimiento de los venezolanos. Y yo indudablemente le achaco la mayor responsabilidad de esto al gobierno, porque no están actuando con sensatez, están actuando enloquecidamente. Digo, cojan mínimo, porque Venezuela no es la Cuba de los años 60, de los años 50. Este es otro país. Estamos en otra etapa de la historia. Y América Latina no es la América Latina de los años 60 de las dictaduras. Es decir, que el que esté tentado a gobernar en forma dictatorial, que se baje de esa nube, porque eso no pasa en Venezuela ni en América Latina hoy día en pleno siglo XXI. Eso no va, eso no aplica. Podrán intentarlo durante unos meses, pero mientras más lo aceleren, más rápido saldrán de donde están. Entonces, calma y cordura, vamos a establecer conversaciones cruciales todos, vamos a establecer puntos de encuentro todos y finalmente a conformar un gobierno de unidad nacional de transición que le ponga punto final a esta crisis que conmueve a la nación. Es la única manera que podemos salir de esta crisis. Porque el opositor que crea que va a poder gobernar este país, restablecer la producción nacional, atraer inversiones con un país incendiado por los cuatro costados, está equivocado. Los inversionistas para poder llegar a Venezuela necesitan absoluta paz social y política. Absoluta. Por los antecedentes que tiene Venezuela en los años recientes. Hay que buscar acuerdo de cualquier manera. Que no hay otra forma. Podremos sacar a Maduro del gobierno, pero ¿cuánto me va a durar el nuevo gobierno? Yo no sé. Y podemos pasar por un periodo de cambios de gobierno parecido al de Argentina, que un año tuvo 5 gobiernos distintos. O sea, hay una espada de Damocles allí, si no se llega a una concertación. Nadie, ni los chavistas pueden gobernar sin los opositores, ni los opositores no podrán gobernar sin los chavistas. Ese es mi planteamiento. Y el que crea que tiene algo mejor, bueno, que lo diga. ¿Que podrán quitar a Maduro? Sí lo puedes quitar. Me sacaste a Maduro y después ¿qué? Nadie me lo ha dicho. Nadie me ha dicho a mí cómo van a implantar un severísimo plan de ajuste en este país y sin que se le incendie el país por los cuatro costados, teniendo a 4 millones de chavistas en la oposición con dineros y armados. Entonces hay que ser responsables. Hay que ser responsables. Porque estamos pisando callos. Y fuertes. Bueno, agradecemos a Jesús Eguía, presidente de la Encuestadora Nacional Datincorp, por su participación hoy en Bajo la Lupa. Gracias, Jesús, de verdad un placer y nos encanta siempre tenerte acá porque las conversaciones contigo son duras, pero le abren la visión a muchísimas personas y lo importante es que le hablas a los dos sectores, al sector de gobierno, oposición y al ciudadano de a pie también le hablas. No por comodidad, por cierto, no por oportunismo.